Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Saludamos así a todos los hermanos que nos están escuchando y a aquellos, aleluya, a los cuales va a llegar esta intervención y esta enseñanza de la palabra del Señor. Es una manera un poquito muy diferente, pero queremos, hermanos, que sea como sea, vamos a decirlo de esa manera, pues usted pueda prestar toda su atención a lo que es el mensaje y la enseñanza de la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos un Dios que dice la palabra de Dios que es un Dios de alabanza, un Dios que, aleluya, dice que Él se mueve y vive en medio de la alabanza de su pueblo. O sea que el pueblo tiene que alabar, bendecir, honrar y glorificar la presencia del Señor en todo momento y en todo lugar. Esto es importante porque la alabanza es una arma de guerra. Y el pueblo siempre tiene que estar de alguna manera o de otra en la guerra espiritual en contra de las fuerzas espirituales de maldad que atacan el pueblo del Señor y la vida personal de todos los creyentes. Todos han tenido que tener luchas espirituales desde el momento que entregamos nuestra vida al Señor y nos ponemos en las manos del Señor. Observamos y nos damos cuenta que hermano, comienza una batalla, comienza una lucha para que nosotros de alguna manera en los caminos del Señor podamos llegar a poder entrar un día al reino eterno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No obstante, queda algo muy interesante que nosotros hemos observado en las personas que están caminando con el Señor, sobre todo aquellos que son creyentes, que muchas veces ellos no saben o no entienden en el momento que ellos llegaron a ser salvos. Otros no saben qué tienen que hacer para ellos llegar a ser salvos. Y hay hasta algunos que hasta dudan en cierto sentido si son en realidad salvos o no lo son. Otros, por el contrario, sencillamente no entienden lo que es realmente la salvación y se mantienen, hermano, a la espera de que venga una revelación especial, de que venga una palabra especial, pero sabemos que muchas veces estas cosas no suceden. Sin embargo, queremos, hermano, hablarle en este momento acerca de 5 cosas necesarias para salvación. Interesante observar que por lo menos 5 cosas son importantes para que nosotros que estamos en los caminos del Señor podamos tener la seguridad real, genuina, verdadera, de que cuando nosotros partamos de esta tierra entraremos en la presencia del Señor. Es lastimoso ver personas que sencillamente no creen en nada, no aceptan la palabra, creen en su religión tradicional, sencillamente tampoco la entienden, pero bueno, tienen algo, dicen ellos, y no quieren conocer el mensaje genuino de la palabra, no quieren aceptar ciertas verdades de la palabra. Pero yo quiero llevarte en este instante al libro de Romanos capítulo 10 y en el versículo 9, donde la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Padre, te damos gracias, Señor, en este instante. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Mira, Señor, aquellos, Señor, que tienen una necesidad en este instante. Aquellos, Señor, que de alguna manera han conocido tu palabra, pero se han vuelto atrás. Trata con esas vidas. Vuelve, Señor, a encender el fuego del Espíritu Santo en cada uno de ellos, para que ellos puedan, Señor, aleluya, retornar a tus caminos y comenzar a fortalecerse en ti. Padre de la gloria, que tu palabra no pase por encima, sino que encuentre un corazón donde alojarse, donde quedarse y donde poder hacer el trabajo para lo cual tú lo has enviado. Gracias, Señor, en este momento, en el nombre de Jesucristo lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Vamos a entrar, hermanos, de esta manera en esta porción de la palabra, donde el apóstol Pablo sencillamente le escribe a la iglesia de los romanos, y el apóstol le dice con toda claridad que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Algunos sencillamente lo ven demasiado fácil, le parece sencillamente que es una forma de ser, hermano, salvo en una manera muy sencilla y en una manera que no parecería
que el creyente tenga que hacer ninguna clase de sacrificio para poder aspirar a entrar a la presencia del Señor. Pero cuando el apóstol San Pablo le escribe a la iglesia, él le deja claramente establecido el hecho de que sencillamente el hombre que no conoce al Señor, él tiene que comenzar por reconocer que Jesucristo es el único y suficiente Salvador de su vida. Y por eso Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero esa confesión de que Jesús es el Señor es una confesión en donde se reconoce y se entiende directamente que Jesucristo, dice la palabra, es Dios. Él es nuestro Dios. Y dice, y tienes que creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y entonces serás salvo. Entonces, dos declaraciones interesantes e importantes, y es el hecho de que tengo que reconocer que nuestro Señor Jesucristo es mi Dios. Él es mi Dios. Él es mi Señor. Él es mi Salvador, porque Él entregó su vida por mí. Y dice la Biblia que tengo que entender, tengo que creer en mi corazón que Dios lo ha levantado a Él de los muertos, que ya el Cristo que predicamos no es un Cristo que está en la tumba, no es un Cristo que está en el sepulcro, no es un Cristo que hay que llevarlo, hermano, aleluya, como si fuera un difunto, sino que Él se levantó real y genuinamente de entre los muertos para ascender a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. No obstante, hermano, cuando hablamos de esto, hay personas que muchas partes de la palabra del Señor le parece fantasioso, como que esto no es cierto, como que esto no es verdad. Sin embargo, es la propia palabra del Señor la que nos dice a cada uno de nosotros que también, aleluya, el hecho de que una persona tenga que dejar de vivir en esta tierra, en este planeta, en este cuerpo, es una declaración también que emana de la palabra del Señor y de las Sagradas Escrituras. Entonces, eso no lo pueden negar ni pueden dejar de creerlo, porque sencillamente esa es una realidad y es una verdad que están viendo todos los días con sus propios ojos. Ellos pueden ver cómo la gente fallece, cómo la gente parte de este mundo, y muchos de ellos parten sin el Señor. Ellos no parten, hermanos, convertidos al Señor, ni parten siendo salvos. Sencillamente se van como vinieron, se van, aleluya, perdidos, se van extraviados. Pero la palabra del Señor es la que nos dice que todos los hombres tienen que morir. Los seres humanos mueren, los seres humanos van a morir. Aún aquel que dice que es ateo, aquel que dice que tiene su religión, aquel que dice que él no cree en nada, aquel que dice que él deja que la vida pase. Algunos están viviendo como los animalitos que sencillamente no viven, sino que existen, y el día que dejan de existir mueren y se acabó todo. Pero eso no cambia la realidad de que tenemos que enfrentarnos un día en la presencia del Señor, y tenemos que enfrentarnos también con el juicio final, en el juicio del gran trono blanco, dice la palabra del Señor. Ahora quiero llevarte al libro de Hebreos, en el capítulo 9, libro de Hebreos, capítulo 9, el versículo 27 es claro. Vamos a tomar la Biblia y vamos a enseñar con la Biblia y vamos a establecer todas estas verdades con las Sagradas Escrituras. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces todos los hombres tienen que morir por lo menos una vez, y dice que después que ellos mueren, lo que les espera es sencillamente el juicio final, o el juicio ante la presencia del Señor, en el cual ellos tendrán que dar cuenta de todos los hechos que ellos hicieron mientras ellos estuvieron en esta tierra. Todas las cosas ocultas que ellos desarrollaron en su vida, apartados de los caminos del Señor, sencillamente saldrán aquel día en ese juicio del gran trono blanco. Cuando leemos el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, en el versículo 7, la Biblia dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces el cuerpo va a volver a donde estaba. El cuerpo vuelve otra vez a la tierra, porque de la tierra fue formado. El hombre es barro, el hombre es tierra, y lo cierto es que después que el cuerpo desaparece, sencillamente su carne, sus pellejos, todas sus cosas que tienen que ver con su cuerpo quedan otra vez, hermano, incrustados en la misma tierra. El cuerpo físico sencillamente se desintegra, y lo que vas a ver es sencillamente
sencillamente tierra. No hay otra cosa, porque el hombre es tierra. Eso nos da testimonio de que lo que dice la palabra del Señor es verdad. Aquellos sustancias químicas que formaban parte del cuerpo sencillamente se desvanecerán también, hermanos, en la tierra, porque de la tierra él fue formado. Por eso que, hermanos, los químicos que están en el cuerpo son los mismos químicos que se encuentran también en la tierra, porque de la tierra el hombre fue formado. Y dice la palabra del Señor que el hombre tendrá que regresar nuevamente de donde él fue tomado. Eso significa desde la tierra. Ahí volverá otra vez, ahí entrará otra vez, pero el espíritu que estaba en él, que Dios puso en él, que es su propia alma, dice la palabra que ese espíritu vuelve a Dios que lo dio. Podríamos abundar en dónde está ese espíritu, a dónde va ese espíritu, pero vamos a dejarlo para mucho más adelante. Quiero llevarte aquí mismo al libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 19, donde la palabra del Señor dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, dice el escritor. Como mueren los unos, así mueren los otros. Entonces, lo cierto es que el hombre va a morir, que todos tenemos que morir, que todos tenemos, creámoslo o no, que morir y ir un día a la presencia del Señor y dar cuenta de lo que hicimos. Si la Biblia dice que el hombre tiene que morir y efectivamente muere, dando a entender que lo que dice la palabra del Señor es verdad, asimismo todas las demás declaraciones, doctrinas, enseñanzas y verdades, principios que están en la palabra de Dios, también se cumplirán de la misma manera, y también tendrán, aleluya, su cabal cumplimiento en el tiempo que eso tiene que suceder. Ahora, es interesante cuando nosotros vemos y nos damos cuenta, hermanos, que sencillamente lo primero que observaremos es que el hombre tiene que reconocer, el hombre que quiere ser salvo, el que quiere entrar en el reino de los cielos, tiene que aceptar, él tiene que reconocer que es un pecador, sea quien sea. Esto no tiene que ver, hermano, con abolengo, no tiene que ver con apellido, no tiene que ver con posición social, esto no tiene que ver con posición política, ni tiene que ver con conocimiento y estudio, ni título, ni doctorado, ni universidades. Esto no tiene nada que ver con esto. Todos los hombres delante de la presencia del Señor son pecadores y tienen que reconocer que ellos son pecadores si quieren entrar en el reino de los cielos. No interesa qué religión tenga, no importa si la religión a la que tú perteneces es una religión donde tienes miles y millones de miembros. Eso, la cantidad, no determina si esta religión es verdad o esta religión no es verdad. Lo que la Biblia nos dice y nos enseña, y vamos a ir a la palabra, es que eres un pecador, seas quien sea, y eres un pecador, y el pecado sencillamente va a destruir tu vida al final de tus días. Y por eso, si quieres ser salvo y entrar en la presencia del Señor, la Biblia dice que tenemos que reconocer que somos pecadores, quien quiera que nosotros seamos. Entonces, no importa cómo te llames, ni quién seas o qué tipo de religión tengas, Dios dice que todos los hombres son pecadores. Esto significa que eres alguien que ha errado en obedecer o vivir cumpliendo los mandamientos de Dios establecidos en su santa palabra. Cuando somos pecadores, cuando quebrantamos, cuando le pasamos por encima al mensaje de la palabra del Señor y hacemos de nuestra vida sencillamente lo que nos parece, porque se nos olvida lo primero que dijimos en antes, que todo ser humano morirá. Pensamos algunos piensan, tengo de todo, tengo dinero, tengo posición, tengo buena, aleluya, buen desarrollo, buen conocimiento, buena preparación, y piensan que estas cosas les va a asegurar que tengan una vida mucho más placentera. Es posible que carnalmente, mundanamente hablando, materialmente hablando, esto te pueda proporcionar algunas satisfacciones, pero tarde o temprano, dice la palabra del Señor, todo ser humano tiene que morir. Tendrás que morir, y entonces tendrás que ir al segundo paso de que eres pecador, sea quien sea. Pero si no hemos reconocido que somos pecadores, que tenemos que entregarle cuenta al Señor, no interesa, tal vez alguien diga, yo soy ateo, yo no creo en Dios. No por eso
las verdades del Señor se anulan para ti. Que lo creas o no, es irrelevante totalmente ante la presencia del Señor. No interesa si lo aceptas, si lo crees o no. De todas maneras, eres un pecador. Y la palabra del Señor nos deja ver claramente que tienes que darle cuenta a Dios. Y si no reconoces que eres pecador, sencillamente al morir, tu alma se perderá eternamente y para siempre. ¿Qué significa que soy pecador? Que he errado. Eres alguien que ha errado en obedecer o vivir cumpliendo los mandamientos de Dios establecidos en su santa palabra. Vamos a la palabra del Señor y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esta realidad. En el libro de Romanos capítulo 3, en el versículo 23 leemos donde la palabra del Señor nos dice: por cuanto todos pecaron, todos han pecado. Esto no tiene que ver que si yo soy de la realeza o si yo soy, aleluya, de la otra realeza, del otro país de Inglaterra o de la realeza de España. Eres pecador de la misma manera. Cuando dice la Biblia que todos pecaron, aquí entran todos los hombres, aún los religiosos. Aquí no se salva ni el Papa. El Papa no se puede salvar. Juan Pablo II, Juan Pablo VI, Benedicto XVI y el actual Papa Francisco I, todos ellos son hombres igual que tú y yo, y todos delante del Señor son pecadores. Aquí la Biblia no dice todos pecaron menos los papas, no, todos son pecadores igual, porque ellos, al igual que tú y yo, son hombres de la misma forma y de la misma manera. Cuando Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo, él le dice a la iglesia de los romanos, precisamente donde está el Papa en Roma, le dice: por cuanto todos, no una parte sí y otra no, esto encierra hombres y mujeres, no es que los hombres sí y las mujeres no, todos pecaron. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que Él creó los cielos y la